Siguen las detonaciones en el Líbano hoy, cuando explotaron radiocomunicadores utilizados por Hezbollah en el sur del país y en Beirut, que dejan por el momento 9 muertos. Esto eleva la tensión con Israel. Los militantes culpan al gobierno de Benjamin Netanyahu por las explosiones que un día antes dejaron 12 muertos y 3.000 heridos. Tenemos reporte. Hay 23 personas fallecidas en Europa Central por las inundaciones causadas por la tormenta Boris. Polonia, Rumanía y República Checa adelantan operativos de emergencia en ciudades anegadas y buscan prevenir más daños por la crecida de los ríos. Y después del atentado del ELN contra una base militar que llevó al gobierno colombiano a poner en duda la continuación de las negociaciones de paz con el grupo armado, ¿cómo queda la administración de Gustavo Petro? Analizamos. Volvemos con ustedes y actualizamos las noticias de France 24. Comenzamos en Líbano. Hoy se produjeron nuevas detonaciones. Estallaron radioteléfonos utilizados por Hezbollah en el sur del país y en Beirut. Y por el momento se habla de 14 fallecidos y 300 heridos, que se suman a los 12 muertos y 3.000 heridos de este martes, cuando explotaron simultáneamente miles de Vipers. Al menos una de las explosiones tuvo lugar cerca de un funeral organizado por Hezbollah para los muertos el día anterior, lo que eleva aún más las tensiones con Israel, señalado como responsable. Nuestra corresponsal en Líbano, Etel Bonet, nos amplió la noticia. Hola, buenas tardes. Pues de momento la situación sigue siendo de mucho caos, incertidumbre y también mucha preocupación entre los libaneses, ya que en menos de 24 horas han vuelto a vivir esas explosiones masivas y simultáneas. Esta vez han sido contra dispositivos inalámbricos, los walkie-talkies, y hay una situación ahora mismo muy complicada. Estamos hablando que otra vez las ambulancias han estado recorriendo toda la ciudad, la gente está preocupada, tiene miedo porque no sabe cómo va a reaccionar también Hezbollah después de estos ataques masivos. Y los hospitales, que ya estaban colapsados desde ayer, ahora han recibido otra vez cientos de heridos, por lo que los sistemas, los servicios de salud del Líbano, que ya son bastante limitados, han tenido que pedir ayuda externa, y algunos países, en este caso Irak y Irán, han traído suministros médicos y también personal médico para los hospitales. Estamos hablando de que ya son 20 los muertos y miles los heridos de estos 2 días que han sido realmente sorprendentes para todo el mundo, ¿no? Y de momento, como estaba diciendo, nadie sabe lo que podrá pasar después, porque no se sabe si van a haber más explosiones. Lo único que sí que está claro es que estas explosiones han dañado completamente lo que es toda la red de comunicación de Hezbollah, ya que ellos habían dejado de utilizar los teléfonos móviles desde hace unos meses, debido a que estaban siendo traqueados por Israel para localizar los objetivos y lanzar desde drones misiles contra motocicletas o vehículos, o también, como pasó con el que fue el segundo líder de Hezbollah, Fuad Shukr, que también murió también por este tipo de ataques selectivos. Varios jefes diplomáticos se pronunciaron sobre las detonaciones en territorio libanés. En una reunión bilateral en El Cairo, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que Estados Unidos no tiene relación con lo ocurrido. El canciller de Egipto afirmó que el ataque no es un buen signo para las negociaciones de alto el fuego en Gaza, mientras que el jefe de la diplomacia de Jordania condenó las acciones y advirtió de una posible guerra regional. Informe de Diego Bassani. La explosión masiva de Vipers causa controversia en Medio Oriente. Luego del ataque masivo a los dispositivos utilizados por el grupo Hezbollah en Líbano, varios líderes diplomáticos se han pronunciado acerca de la agresión que es adjudicada a Israel. En El Cairo, en medio de una importante visita para las negociaciones entre Israel y Hamás, el secretario de Estado Antony Blinken dejó en claro que Estados Unidos no tuvo nada que ver con lo sucedido. Estados Unidos no tenía conocimiento de estos incidentes ni estaba implicado en ellos. Aún estamos recopilando información y reuniendo los hechos. Hemos sido muy claros sobre la importancia de que todas las partes eviten cualquier paso que pueda agravar el conflicto en Gaza. Avoiding any steps that could further escalate the conflict that we're trying to resolve in Gaza. A su vez, el canciller egipcio Badr Abdelati declaró en la reunión que cualquier escalada, incluyendo las explosiones en Líbano, significa un retraso para un posible alto al fuego en Gaza. Entre tanto, el jefe de la diplomacia de Jordania, Ayman Safadi, declaró en una rueda de prensa su apoyo al Líbano.
Además, dejó en claro que las acciones de Israel ponen en riesgo la seguridad de la región. Israel sigue desafiando al mundo entero y poniendo en peligro los intereses del mundo, porque está empujando a una guerra regional que viola la credibilidad del derecho internacional humanitario en su conjunto. Luego del ataque, Hezbollah ha declarado que habrá un castigo contra Israel por lo ocurrido en el Líbano. La trama de las detonaciones de aparatos de comunicación que supuestamente implicaría al Mossad, aunque no lo ha reivindicado, devuelve el foco a este servicio de inteligencia, muy criticado el 7 de octubre cuando militantes de Hamas irrumpieron en territorio israelí y mataron a centenares de personas. Un año después de iniciarse la guerra en Gaza, el Mossad ha sido presunto protagonista de varias acciones que han marcado el curso del conflicto. Veamos. Una guerra que se desarrolla entre bombardeos que no discriminan, pero también avanza sin necesidad de apretar el gatillo. En el caos del 7 de octubre de 2023, los servicios secretos israelíes fueron los grandes señalados. Un día en que Tel Aviv se vio superada por una brecha en una valla, a pesar de los supuestos avanzados sistemas de seguridad. La reputación del Mossad quedaba en entredicho, pero casi un año después de la masacre del Supernova, el servicio de inteligencia israelí ha protagonizado ataques quirúrgicos de gran relevancia para el transcurso de la guerra. La trama de los Vipers no ha sido reivindicada por Tel Aviv, pero dos fuentes revelaron a la agencia Reuters que efectivamente era cosa del Mossad. Los analistas de inteligencia no salen de su asombro. La organización que hizo esta operación tiene muchas habilidades y tiene muy buenas habilidades de inteligencia y operación. Además, muestra una profunda intrusión en la organización de Hezbollah. Espías que también han estado presentes en la Guardia Revolucionaria y que causaron una víctima de gran sensibilidad. El líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado el 31 de julio por una bomba cuando visitaba Irán. Operación que, según el semanario con sede en Londres The Jewish Chronicle, involucró a dos sujetos infiltrados en un cuerpo de seguridad que responde exclusivamente al poder ayatolá y que fueron reclutados por el Mossad. Su utileza para reclutar, para matar y evacuarlos del país. Y unos golpes sobre la mesa que, de confirmarse la autoría de Israel, hacen recuperar la reputación del Mossad para eliminar a sus oponentes sin apretar el gatillo. Mientras millones de personas se preguntan por qué tuvieron que enterrar a sus familiares entre tanta inteligencia. Y en tanto, Hezbollah amenaza con más lanzamientos de cohetes y los viajeros sufren interrupciones de vuelos en el aeropuerto Ben Gurion. Algunos vuelos han sido cancelados en toda la región. Varias aerolíneas internacionales han suspendido los trayectos a Israel por preocupaciones de seguridad en Medio Oriente, incluidas Air France y United Airlines. Y la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución redactada por los palestinos que exige a Israel poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado en un plazo de 12 meses. La resolución recibió 124 votos a favor, 43 países se abstuvieron e Israel, Estados Unidos y otros 12 votaron en contra. Este voto se realiza días antes de que los líderes mundiales viajen a Nueva York para su reunión anual de la ONU. En otros temas, la tormenta Boris causa estragos en Europa. Ya se contabilizan más de 20 muertos en la región debido a las fuertes lluvias e inundaciones de los últimos días. Miles de personas se han quedado sin suministro de electricidad y otras han perdido sus hogares. Andrés Triviño tiene los detalles. Boris devasta Europa central y oriental. Los fuertes vientos y las lluvias producidos por la tormenta han provocado el desbordamiento de ríos, diques e inundaciones en Austria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. En esta pequeña población austriaca, sus habitantes empiezan a notar los estragos del fenómeno natural. Nos vimos muy afectados por las inundaciones. La presa se rompió y por eso se inundó una parte de nuestro pueblo y muchas casas. La situación es difícil, no hay electricidad, no hay agua potable y la gente está luchando mucho. Queda mucho por hacer. Aunque el sol empieza a salir paulatinamente y las autoridades meteorológicas han dado un mejor pronóstico para los próximos días, aún se esperan lluvias el fin de semana, por lo que pobladores aprovechan para poner sacos de arena y fortificaciones en preparación ante nuevos desbordamientos. La fauna también se ha visto sorprendida. Grupos de voluntarios trabajan para evitar que más pájaros se vean afectados, ya que miles de ellos han muerto en su ruta migratoria desde África debido a la falta de insectos, producto de las peores inundaciones de la última década.
Esto ya ha pasado antes en 1997 y en 2013, cuando se produjeron inundaciones similares. Y hoy volvemos a ver esto, pero volvemos a estar unidos. Bomberos, policías, rescatistas, vecinos del barrio llevan los sacos de arena, construyen las barreras. La navegación en distintos ríos fue suspendida, así como cientos de vuelos cancelados mientras las autoridades locales emiten alertas para hacer frente a la situación. Y en Portugal, el primer ministro Luis Montenegro declaró el estado de calamidad frente a los cerca de 50 focos de incendios que arden en el país y que han causado la muerte de al menos 7 personas. El primer ministro informó que ha pedido ayuda a la Unión Europea y de momento han respondido Francia, España, Italia y Grecia, países que se ven gravemente afectados por los incendios anualmente. Vamos a Colombia. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, prácticamente ya no existen desde hace varias semanas. Esto luego de que los militantes atacaron con explosivos una base militar en el este del país, dejando a 2 soldados muertos y otros 27 heridos. Previamente conversamos con Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, especialista en estudios de riesgos por conflictos y experta en conflictos armados de América Latina. Le preguntamos por qué no está interesado el grupo armado en hacer la paz tras un año de cese del fuego bilateral. No es la primera vez que el ELN hace esto. Esto es un patrón prácticamente en este grupo, en todos sus escenarios de negociación, en todos los que ha tenido. Lo que es nuevo es que es la primera vez que ocurre con un gobierno de izquierda y no solamente con un gobierno de izquierdas en Colombia, sino uno que ha hecho absolutamente todo lo posible para permanecer sentado en la mesa y rescatar el proceso de paz con el ELN, pues porque hace parte de su esencia política y de toda su constitución identitaria también. La izquierda en Colombia ha estado muy de lado a los procesos de paz. Entonces, eso es lo que llama la atención, que el ELN haya puesto tantas taras en un proceso en el que se había llegado más lejos que nunca y que gracias a estas taras, digamos, casi que forzó al gobierno nacional a tener que suspender los diálogos o la mesa. Dicho eso, no se sabe aún formalmente u oficialmente, además, digamos, del llamado que hace el presidente Petro, de sus palabras, etcétera, qué tan suspendido está el proceso de negociación hoy. Eso tiene en Colombia estamos a la expectativa de que va a suceder en las próximas horas. Algunos usuarios brasileños pudieron acceder a la plataforma X pese a que fue suspendida por una orden judicial. El Supremo Tribunal Federal dijo que está chequeando la información sobre el acceso y que podría deberse a una inestabilidad en el bloqueo de algunas redes. El juez del Supremo, Alexandre de Moraes, ordenó el bloqueo de la red propiedad de Elon Musk el 30 de agosto, al acusarla de incumplir con órdenes de suspender cuentas denunciadas por desinformación y negarse a nombrar un representante legal en Brasil. En un nuevo mensaje a los venezolanos, el excandidato presidencial Edmundo González aclaró su versión de las circunstancias bajo las cuales salió de su país para refugiarse en España. González repitió que fue sometido a coacciones para firmar un documento que le permitiera conservar su libertad. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Atención, porque la Reserva Federal de Estados Unidos informó que recortará las tasas de interés en medio punto porcentual. Así la Fed baja sus tipos por primera vez en 4 años y medio, después de llevarlos a su nivel más alto en más de 2 décadas para controlar la inflación. Un descenso en los intereses repercute directamente en la economía de los hogares, pues hace más barato el crédito de bienes que van desde un carro hasta una vivienda. Ampliación de esta y otras noticias a lo largo del día en France 24. Quédese con nosotros y ya volvemos con más.